Buenas tardes. Estamos a miércoles 7 de octubre, sesión séptima del Seminario de Filosofía Matemática. Les recuerdo en dónde estamos. Vamos a empezar hoy a mirar los manuscritos originales de Riemann, su tesis doctoral, básicamente, también relacionada con su artículo famoso de 1857 sobre la teoría de funciones abelianas. Nos vamos a concentrar en la tesis doctoral, esencialmente. Esto lo hemos llamado análisis, es decir, un regreso a las fuentes, un regreso a las fuentes originales, un inicio. En ese sentido, análisis, regreso, inicio a unos arquetipos que son los que luego se van desarrollando a lo largo de los años, tanto en la obra de Riemann, la parte de análisis emergente que señalo ahí, 3 sesiones, como en sus desarrollos posteriores, la orosis dinámica que miraremos en la tercera parte del seminario, cómo las ideas de Riemann fueron progresivamente estudiadas por diversos matemáticos muy importantes, hasta llegar poco a poco al entendimiento moderno de las superficies de Riemann con Hermann Weyl a comienzos del siglo XX, y a partir de ahí con diversas simplificaciones y un ordenamiento general de las pruebas, que es el que hicimos en la primera parte del seminario, lo que llamamos la síntesis. Hasta llegar al final a unos esquemas de prueba del teorema relativamente limpios, gracias a la distancia que da el tiempo, ¿no? El tiempo produce una cierta compactación y simplificación de las ideas matemáticas, y eso es lo que se lograba al final de la cuarta sesión de la parte de síntesis moderna del entendimiento de las superficies de Riemann. Entonces, vamos a empezar a mirar el trabajo original de Riemann en su tesis doctoral de 1851, entonces ya ha pasado 150, 170 años. Sigue siendo una tesis impresionante. La influencia de Riemann en el pensamiento contemporáneo es enorme. Si ustedes hacen unas búsquedas en MathScience.net o en las bibliografías de matemáticas, en los artículos que aparecen en general reseñados en pensamiento matemático, algunos de los nombres que más aparecen siguen siendo Riemann y Galois. Riemann y Galois siguen aún hoy muy vivos y tienen muchísimos desarrollos por muchos campos distintos. Uno de ellos interesante es justamente la primera medallista Fields mujer, Mariam Mirzakhani, cuya especialidad era el estudio de los espacios móviles y las superficies de Riemann. Entonces, son temas aún increíblemente abiertos, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y, como veíamos en las primeras sesiones de síntesis, las pruebas se han simplificado y se han ordenado. Pero si regresamos entonces a Riemann, empezaremos ya hoy a ver enormes sorpresas. Grandes sorpresas, pues ya las había, digamos, indicado un poquitico a lo largo del camino, pero hoy las veremos ya en vivo. La primera sorpresa, pues, fuerte cuando uno lee la tesis doctoral de Riemann, es que las superficies de Riemann no se definen nunca, cosa que ha indicado que era natural. Lo mismo que los grupos no se definen en Galois, las superficies de Riemann no se definen en la tesis doctoral de Riemann. Y lo mismo que sucedía en Galois, que la teoría general de Galois de órdenes entre los campos intermedios y los subgrupos del grupo de Galois es una relectura bastante moderna de las ideas iniciales de Galois. Eso mismo sucede con el teorema de uniformización de Riemann de una manera aún más sorprendente y violenta, que veremos que el teorema de uniformización de Riemann ni siquiera está en Riemann. Lo que Riemann demuestra o indica, ni siquiera demuestra enteramente, indica las pautas generales de la demostración, es el teorema de representación conforme. Teorema de representación conforme para fragmentos del plano, para esos abiertos conexos del plano,
Está indicado en la tesis doctoral de Riemann y están indicadas las líneas esenciales de la prueba. Pero el teorema de uniformización, tal como veíamos para superficies de Riemann generales, una superficie de Riemann general simplemente conexa o es básicamente el plano o el disco o la esfera, ese teorema no está en Riemann y veremos más adelante cuando miremos la orosis dinámica el lugar que toma Klein ahí adentro. Klein es muy, muy importante. Realmente el invento del teorema de uniformización es un invento de Felix Klein, releyendo a Riemann. Entonces, en un cierto momento, Klein va a adquirir un papel muy importante e interesante acá. Y hoy vamos entonces a empezar a iniciar dentro del mundo riemanniano y dentro de esas sorpresas de que las superficies de Riemann no están definidas en Riemann. Lo que sí está claramente en Riemann son las ideas esenciales de todo lo que va a suceder después. Las ideas esenciales tanto de las superficies de Riemann como del teorema de representación conforme, como de sus eventuales extensiones a lo que luego se llamará el teorema de uniformización, como del papel fundamental de la variable compleja en el pensamiento matemático. Todo eso está en Riemann como grandes ideas. Otra cosa es que esas grandes ideas se representen a lo largo de definiciones, de teoremas o de ejemplos. Veremos mismo que los ejemplos tampoco están en la tesis doctoral de Riemann. Una cosa es tener las grandes ideas esenciales y luego que poco a poco a lo largo del desarrollo de la matemática esas grandes ideas generales se concreten en teoremáticas, en lemas definitorios, en colecciones de ejemplos. De esta manera uno puede intuir que el pensamiento matemático es realmente algo bastante amplio. No tal como usualmente lo presentamos en la carrera de matemáticas, a través de unos tableros bien organizados con definiciones, lemas, teoremas, ejemplos, sino es algo mucho más caótico, en el cual hay unas ideas originales fundamentales que son las que gobernarán todo el desarrollo posterior. De esa manera, la matemática debe entenderse de manera amplia como un pensamiento donde hay ideas que guían, orientan, dan lugar a definiciones, teoremas, ejemplos. Y hay un vaivén interesante entre lo que es, digamos, lo material concreto, que podríamos llamarlo definitorio, teoremático o ejemplar, y lo global, universal, que serían las ideas. Eso está bastante desarrollado en mi último libro, que les recomiendo a los estudiantes nuevos, Modelos Enlaces para el Pensamiento Matemático, la última entrada y la penúltima entrada en la bibliografía, donde ahí se explora cuidadosamente esa idea de que la matemática es un pensamiento, con grandes ideas que se proyectan sobre fragmentos materiales de técnicas. Dicho de otra manera, la matemática es algo bastante amplio, un pensamiento muy imaginativo que encarna en técnicas, pero que no puede reducirse a la técnica. Y en particular eso ya es bastante notorio aquí en estos inicios de las grandes construcciones de Riemann o de Galois, donde finalmente lo fundamental tanto en Riemann como en Galois son las ideas fundamentales, no tanto sus encarnaciones materiales posteriores. Sobre eso entonces vamos a empezar a trabajar hoy, pero antes una pequeña motivación hacia el mundo emergente de la variable compleja donde empieza a situarse en Riemann. Entonces vamos a empezar a mirar en nuestra séptima sesión la tesis doctoral de Riemann. Tesis doctoral de Riemann, primera parte. Hoy vamos a mirar como algunos de los lineamientos generales que están dentro de esa tesis doctoral. Y la próxima vez miraremos los lineamientos particulares que corresponden a las técnicas más fuertes utilizadas posteriormente para demostrar el teorema de uniformización, que son básicamente la teoría de potenciales, el principio de Dirichlet.
Como motivación hacia ese mundo, les recuerdo entonces que esto también puede ser interesante para los jóvenes. Algunos milagros de la variable compleja. Lo pongo entre comillas. Entonces, los números complejos, como saben bien, en la historia vienen de bastante atrás, vienen del medioevo para resolver ciertas ecuaciones, pero se empiezan a trabajar de una manera moderna ya con Descartes y Leibniz. Entonces, el término mismo de imaginario aparece en Descartes en 1637. Y esta idea fundamental del imaginario como fragmento de la imaginación, pues es algo fundamental, creo, para la matemática. Los logaritmos imaginarios empiezan a ser percibidos, poder decir de alguna manera percibidos casi por una especie de sensibilidad matemática por Leibniz, el iniciador de muchísimas de las ideas fundamentales de la matemática moderna y contemporánea, 1702, y una infinidad de logaritmos complejos ya es percibida, de logaritmos imaginarios es percibida por Euler en 1728. Entonces, entre estos grandes nombres del inicio, aparece ya el problema fundamental con el cual se va a enfrentar en Riemann, esta infinitud de logaritmos complejos. ¿Cómo controlar esa multiplicidad de inversas para la exponencial? ¿Cómo se hace de alguna manera eso a través de las superficies de Riemann? Veíamos que esa era una de las motivaciones esenciales de Riemann, y los temas están entonces desde bien atrás. Y recuerdo algunos de los milagros eulerianos, que siguen siendo aún hoy en día una cosa espectacular, y tal vez la manera como hay que empezar a enseñarle los números complejos a los jóvenes en el colegio. La famosa ecuación, probablemente considerada como la fórmula más bella de la matemática, E a la IP más 1 igual a 0. Esto es de Euler en 1748. Y esta es la famosísima ecuación en la cual en alguna de las lecturas bellas que tiene esto, una buena lectura es hacer aparecer entonces aquí lo imaginario. El imaginario, en E está el mundo de la trascendencia. Trascendente. En pi está el mundo de la geometría o de lo material. Está la unidad y está el vacío. Entonces, una de las lecturas posibles de esta fantástica ecuación de Euler es cómo pasamos de la unidad a la nada. Se puede pasar de la unidad a la nada haciendo este ejercicio fantástico de pasar a través de la imaginación por los trascendentes de la geometría. Si ustedes combinan esos 5 fantásticos conceptos en una ecuación, obtienen esta famosísima ecuación. Y ahí están, digamos, ya está toda esa potencia filosófica absolutamente increíble que hay detrás de los números complejos. Este paso de la unidad a la nada a través de la imaginación trascendente de lo material es algo realmente único, que solo se logra con los números complejos. Tenemos entonces una fortaleza espectacular acá, combinación de nada, unidad a través de
trascendencias, geometrías materiales e imaginación. Esa es una fórmula que motiva, digamos, a partir de ahí uno puede quedar motivado para siempre con la variable compleja. Eso fue probablemente mi caso hace muchísimos años ya, cuando vi por primera vez estas cosas, quedé absolutamente asombrado. Otra de las muy bellas es potenciar la imaginación. ¿Qué pasa si ustedes toman I a la I? Si toman I a la I, potencian la imaginación a su máximo, eso les da, según otra famosa fórmula de Euler, I a la menos pi medios. Muy fácil de demostrar y calcular. Ambas son muy fáciles de demostrar hoy en día, segundos, pero con una enorme potencia. Entonces, esto es como una suerte de extensión o potenciación de la imaginación. Potenciación de la imaginación que nos lleva de lo puramente imaginario a la trascendencia de lo material. Aquí tenemos la trascendencia, aquí tenemos lo material, lo que de alguna manera es visualizado a través de un círculo. La extensión de la imaginación. La imaginación realmente aquí entonces va muchísimo más allá, y eso es siempre fundamental para un matemático, la trascendencia de lo real. Vamos con los números complejos bastante más allá de lo real material, y con este tipo de fórmulas extremadamente sencillas, pero muy, muy potentes desde todo punto de vista, tanto matemático como conceptual, como metodológico, tenemos una extensión bastante fascinante del mundo imaginario. Este tipo de sencillas ecuaciones nos incitan rápidamente a buscar unas armonías profundas en la variable compleja. Hay una armonía muy profunda en la variable compleja y veremos en la tesis de Riemann que ese es uno de los programas esenciales de Riemann en su tesis doctoral. También voy a indicar aquí dos influencias mayores, previas, también a la tesis. Este es, digamos, el mundo general que subyace a la tesis. Y dos influencias mayores ya directamente en la tesis. Hay otras más, pero dos momentos importantes para Riemann son, primero, Gauss, el famoso teorema Egregium. Ya les voy a decir qué es, teorema Egregium. El egregio teorema de Gauss de 1827, que dice básicamente que si ustedes tienen un espacio ambiente y tienen una superficie en ese espacio ambiente y se dan entonces en la superficie un punto y sobre cada punto se dan el vector normal a la superficie, n, entonces pueden estudiar gracias a los vectores normales n y gracias a curvaturas sobre la superficie S, sobre S, dependientes entonces en cada punto, van a tener punto distinto, van a tener una normal distinta, curvaturas sobre S que entonces son dependientes localmente de P y N. Pueden estudiar entonces, por un lado, K1, el máximo sobre S de las curvaturas de PN, las curvaturas asociadas a PN, y pueden también estudiar el mínimo sobre la superficie de esas curvaturas en cada punto y mirarlo globalmente. Entonces aparece a partir de ahí la curvatura de Gauss. La curvatura de Gauss.
que Gauss define entonces como el producto de K1 por K2, y hacen estudio entonces de esa curvatura y muestra que hay tres casos posibles: o que sea estrictamente positivo, y en ese caso estamos en la geometría de una elipse, o que es estrictamente negativo, y en ese caso estamos en la geometría de una hipérbola, y es igual a cero. En ese caso estamos en la geometría de una parábola. Como ya habíamos comentado en sesiones anteriores, detrás de esto están escondidas las superficies fundamentales de Riemann para el teorema de uniformización. Acá en la elipse está la esfera, en la hipérbola está el disco unidad, o igualmente el plano de Poincaré, y en la parábola está el plano complejo. Entonces, escondidos detrás de estos trabajos de Gauss están también las famosas superficies de Riemann que van a servir para el teorema de uniformización. Y un resultado fundamental del teorema egregium de Gauss es que aparentemente, entonces, esta definición es una definición extrínseca. Aparentemente, es una definición extrínseca. Estamos mirando hacia afuera. Definición extrínseca. Dado cada punto, miramos hacia afuera sus normales, pero en realidad entonces el teorema dice que es intrínseca. En realidad también es intrínseca. Basta con quedarse en la superficie y mirar qué pasa, como recorrer la superficie. Saber recorrer la superficie. Solo depende de medidas en S. No hay que salirse de S. Medir. Si quieren voy a poner la palabra recorrer en S. De recorrer la superficie S, que va a ser algo fundamental, y no depende de cómo la superficie S se mete dentro del espacio ambiente E. El espacio ambiente E puede variar, y intrínsecamente tenemos una noción de curvatura. Noción intrínseca que corresponde a saber recorrer la superficie en sí misma, sin salirse de ella. Eso va a ser muy influyente en Riemann. Uno puede intuirlo tanto acá, en esta lectura de los recorridos, como también, ¿por qué no?, en la aparición de estas geometrías neuclidianas ahí adentro. Otra influencia importante en Riemann, particularmente en su tesis, es la unicidad, el teorema de Dirichlet, unicidad en laplacianos. Laplacianos. Recuerden que los laplacianos son aquellos que tienen que ver con la sumatoria de las dobles derivadas. Este no es el que, no nos confundamos aquí porque tanto se confunde con este simbolito. Ese no es el disco unidad, sino simplemente las sumatorias de las segundas derivadas. Normalmente aquí es hasta 2 en el caso de nuestras superficies. Tenemos las dos variables. Entonces, unicidad en la resolución de esas ecuaciones diferenciales determinadas simplemente por condiciones de frontera. Este es otro teorema que va a ser muy influyente en Riemann. Por un lado, el teorema egregium de Gauss. Por otro lado, este teorema de unicidad escondido en las condiciones de frontera. Entonces, ya sea que miremos este teorema egregium de Gauss como una suerte
prueba de que hay algo intrínseco, profundo, que es subyacente a lo extrínseco. Entonces, que hay algo como arquetípico, escondido detrás de las mediciones externas. O ya sea que miremos este resultado como un resultado de existencia y unicidad que queda por debajo de ciertos principios variacionales. En ambos casos estamos en una situación en la cual hay algo profundo que se refleja sobre los distintos tipos. Tenemos ya sea esta lectura vía Gauss, ya sea esta lectura vía Dirichlet. Y entonces hay algo en el fondo, este es el fondo, que se refleja sobre las distintas particularidades o los distintos tipos. Entonces, tanto técnicamente como conceptualmente, esto parece estar bastante metido dentro de la tesis doctoral de Riemann. Entonces, vámonos en directo a eso y voy a indicarles poco a poco, vamos a dedicarle pues 3 sesiones a mirar la tesis doctoral de Riemann, lo hacemos como por pedazos, casi como por una especie de superposición de información, ¿no? Vamos superponiendo una información acá, luego viene otra información, las vamos superponiendo. En el fondo también, sin quererlo hacer demasiado, pues hay como una especie de distintas hojas, y esas distintas hojas nos dan información sobre lo que está sucediendo con la tesis doctoral de Riemann. Entonces, un esquema de la tesis, antes de meternos en los detalles, está acá. Acá les hice un esquema de la tesis. No es una tesis demasiado larga, como ven, son 40 páginas. Impresionante en cantidad de inventividad matemática y de todo en todos los sentidos, de visión, de ideas profundas, de increíble habilidad técnica, muy, muy sorprendente esta tesis doctoral de Riemann, a pesar de que tiene estos antecedentes, como señalaba hace un momento. Realmente Riemann cambia completamente el pensamiento matemático en su tesis doctoral. Bueno, hay muchas razones para ello, ya iremos viéndolas poco a poco. Puse básicamente aquí entonces las referencias a la traducción inglesa, que es, digamos, la que es más fácilmente accesible para nosotros en este momento. No ha habido, es curioso, esa tesis, la traducción de la tesis de Riemann al inglés es apenas del 2004, o sea, casi 150 años después, más de 150 años después de la tesis, no se había traducido al inglés, sorprendentemente. Sí se tradujo al francés y al italiano, veremos. Que yo sepa, no se ha traducido al español. Son temas que podrían hacerse en algún momento. Algunos de ustedes podrían hacer una buena traducción de la tesis de Riemann al español, que merecería ampliamente hacerse con un estudio detallado de la tesis. Entonces, es una tesis relativamente corta, muy, muy profunda, con una enorme cantidad de técnicas y de métodos y de pruebas enteramente originales. Puse en rojo el inicio y el final de nuestro seminario. El inicio es la aparición de las superficies de Riemann en el parágrafo 5, y el final de nuestro seminario es el parágrafo 21, donde Riemann presenta el teorema de representación conforme. Pero veremos que en realidad pues es un final en cierto modo no concluido, puesto que ahí no está el teorema de uniformización general. Está apenas es mucho decir, ya es un teorema impresionantemente potente. Ya vimos las conexiones que hay entre representación conforme y uniformización. Sí muestra el teorema de representación conforme,
no con todos los detalles rigurosos contemporáneos, y eso a menudo se le echará en cara de manera un poco absurda, diciendo que no había completamente terminado su prueba. En particular, Weierstrass lo criticará muy duramente a Riemann por no haber dado todos los detalles finales de la prueba. Pero veremos, todo eso vendrá después en nuestra línea de orosis del entendimiento de la superficie de Riemann en sus sucesores. Entonces aparece la emergencia de la superficie de Riemann en el parágrafo 5, aparece el teorema de representación conforme en el parágrafo 21 y se plantea vagamente, sin llegar a ello de una manera completa, el teorema de uniformización. Entonces, en rojo están los temas que miraremos más en detalle en la tesis doctoral, pero como ven hay una enorme cantidad de información adicional. Aquí nos concentraremos solamente en eso que lleva poco a poco al teorema de representación conforme. Y dentro de las líneas que están marcadas ahí, lo que está en azul son las líneas riemannianas que tienen que ver con lo que va a hacer la técnica subyacente del principio de Dirichlet para probar su teorema de representación conforme. Y finalmente en negrita oscura, en el parágrafo 20, la emergencia de una armonía escondida en el estudio de las funciones complejas. Entonces, hoy vamos a mirar un poquito la emergencia de las superficies de Riemann en el parágrafo 5. La próxima vez miraremos el parágrafo 21 del teorema de representación conforme y a lo largo de ello el recorrido en azul que lleva hasta allí. Y finalmente, en la última sesión miraremos el programa general del entendimiento de la matemática de Riemann como una emergencia de una armonía escondida en la variable compleja, que debería ser una guía para el desarrollo de las matemáticas futuras, como lo ha sido hasta el momento. Ese es el esquema de la tesis, ahí lo tienen para mirarlo con más calma posteriormente. Si nos volvemos un momentito atrás a nuestra sesión final de la síntesis, este era el esquema general de la prueba de uniformización, después de haber mirado los lineamientos y los caminos en cada caso. Entonces, el camino intermedio es el que trabaja directamente en Riemann. Es este camino de acá, por el lado que lleva a la prueba utilizando el teorema de representación conforme. Eso es lo que básicamente realiza Riemann en su tesis doctoral, llegando a una prueba cuasi completa del teorema de representación conforme, con muchos detalles técnicos dejados de lado, pero eso es lo que queda en la tesis doctoral. Los otros casos son los casos que en realidad, pues aunque las técnicas estén completamente en Riemann, fíjense que todas las técnicas están en Riemann, aunque todas las técnicas están en Riemann, el enunciado de que estos son los tres casos esenciales para el teorema de uniformización conforme no se va a deber a Riemann, sino se va a deber a Klein, como veremos más adelante. De hecho, la aparición de ese teorema de uniformización en Klein es uno de esos momentos bonitos de la invención matemática, porque Klein registra el día y la hora en el que se le viene a la cabeza el teorema de uniformización. Ya lo veremos más adelante. Por ahora, entonces, estamos en esta tesis doctoral de Riemann y vamos a empezar a mirar, pues, fragmentos de ella por pedacitos. Entonces, lo primero a señalar es que la tesis doctoral de Riemann, entonces, en 1851, se presentó como su tesis doctoral y se publicó un pequeño panfleto en ese momento, pero nada más, eso desapareció. Y realmente las primeras apariciones de la tesis doctoral por fuera del pequeño círculo de Göttingen donde había defendido su tesis fueron fuera de Alemania.
El primero que realmente la miró con cuidado fue Enrico Betti en Italia y hizo la traducción de la tesis doctoral de Riemann a fines de los años 50, 1858, 59, no recuerdo exactamente. Entonces, una decena de años después de la tesis doctoral, Betti la estudia con cuidado y la traduce y la publica en italiano. Entonces, esa es la primera aparición pública de la tesis doctoral de Riemann. Fines de los años 50 en Italia, en los anales de matemática debidos a Enrico Betti. Ese es uno de los temas bonitos que todavía queda por desarrollar ampliamente dentro del entendimiento de lo que es la tesis doctoral. De hecho, pues valdría la pena que lo señalara aquí. No ha habido hasta el momento, increíblemente, a pesar de la importancia de las superficies de Riemann, no ha habido esto que yo llamo un problema abierto fundamental. Debería haber en algún momento un texto cuidadoso, juicioso, muy erudito acerca de la génesis de las superficies de Riemann. De dónde salieron, cuál fue su contexto histórico, filosófico, cuál es el estudio técnico, que se vayan directamente a mirar los manuscritos de Riemann. Algo de Riemann quedó, pero no todo. Por ejemplo, se tiene aún en los archivos de Göttingen el manuscrito de la tesis, pero ese manuscrito de la tesis no tiene nada diferente que se sepa a lo que aparece después publicado por Betti en su traducción al italiano. Y por aquí detrás de esto, pues pueden ver un dibujito, pero esos dibujitos no corresponden al inicio, sino son algo posterior. Entonces hay que volver a mirar los archivos y hacer un estudio cuidadoso de la génesis de la superficie de Riemann. Ese estudio técnico, histórico, filosófico, a nivel de una tesis doctoral juiciosa, que cambie realmente el entendimiento de nuestras cosas, no se ha hecho, increíblemente. Pues con el dato que les daba de la traducción en inglés, pues la cosa no resulta tan increíble. Porque el hecho de que la tesis de Riemann se haya traducido en inglés apenas hace 15 años, ya le dice a uno que el mundo anglosajón está realmente muy, muy perdido con respecto a muchas de las cosas importantes en matemáticas. En cambio, los italianos, este pequeño Betti italiano de fines de 1850, ya traducía la tesis doctoral de Riemann. Sorprendente. La primera publicación es esta, Los fundamentos para una teoría general de las funciones de variable compleja. Se publica apenas en 1867 en Göttingen. Pues a partir de ahí, pues ya hay algo sobre lo cual se puede trabajar sistemáticamente. Y efectivamente, pues a partir de esto, las lecturas posteriores de Riemann, ya las veremos, van a ser muy fuertes. La importancia de esto en Klein va a ser fundamental, pero también es muy interesante el caso de Dedekind. Dedekind fue estudiante directo de Riemann en los años 1850, cuando Riemann estaba haciendo sus clases de variable compleja. Hablaré de ello la próxima vez. Cuando Riemann estaba haciendo sus clases de variable compleja en los años 1850, después de haber hecho su tesis doctoral y más o menos al tiempo de estar escribiendo su famoso artículo sobre la teoría de las funciones abelianas, Dedekind era alumno de Riemann en ese momento. Resulta que los profesores, si no eran grandes profesores, eran profesores privados, privatdocent se llamaban, y los grupos con los cuales trabajaban los profesores eran grupos de pequeños, de estudiantes. Riemann tenía no más de 10 estudiantes cada vez en sus cursos, pero tuvo la suerte Riemann de tener nada menos que a Dedekind como alumno. Claro, entonces Dedekind reescribirá también en buena parte el entendimiento de las funciones de las superficies de Riemann gracias a su experiencia directa. Entonces hay dos personajes aquí interesantes que están de paso entrando, que son Betti y Dedekind, en la recepción de las superficies de Riemann, pero sobre eso pues volveremos más adelante.
Pues aquí empieza la traducción al inglés de los fundamentos para una teoría general de las funciones de una variable compleja. Entonces, como señala ahí el traductor en inglés, es la disertación inaugural de Riemann, su tesis de doctorado, publicada como un pequeño panfleto, luego perdido. Y tenemos entonces ya la impresión estable a partir de 1867. Aunque ya en 1867 pues ya llevaba la tesis de Riemann circulando por ahí en italiano, ¿no? Durante 10 años antes. El inicio es, no me voy a dedicar únicamente a lo que tiene que ver con la superficie de Riemann, pero este comienzo es muy bonito también para que lo lean los estudiantes que no han visto esta tesis. Esto sí lo hemos recorrido en seminarios anteriores varias veces, cómo Riemann introduce las funciones de variable compleja, cómo aparecen de manera natural a través de unos cálculos muy sencillos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ahí las ven casi al final, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, para que haya ciertas independencias en los caminos de derivación, algo que yo hice también en unos pocos minutos hace unas semanas, pero por otro camino distinto. El camino de Riemann es muy interesante y muy bonito. Es otra manipulación algebraica que le lleva poco a poco a descubrir entonces que por un lado hay ciertas invarianzas de las derivaciones por caminos y que esas invarianzas de las derivaciones por caminos están ligadas también a ciertas preservaciones de ángulos, que es lo que está escribiendo aquí en esta sección. Finalmente acá aparecen directamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann para que los caminos de derivación sean independientes, y a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, un paso más adelante, el hecho de que las funciones de la parte real e imaginaria son funciones armónicas. ¿Okay? Muy rápidamente, estos son pocas páginas, en 3 páginas, 3 páginas y media, Riemann da todos los fundamentos básicos de la noción de derivabilidad, de conformidad, de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, del hecho de que las funciones, partes reales e imaginarias son funciones armónicas. Y aparece de pronto, sin saber por qué, ningún lector sabrá por qué, y es una de las grandes preguntas pues, que uno se hace, ¿de dónde sale esta cosa que viene? La sección quinta, donde aparecen las superficies de Riemann. Entonces, aparecen de pronto de la nada, sin que se sepa de dónde se le ocurrió a eso a Riemann, y como veremos, es algo muy interesante desde el punto de vista. Esto hay que estudiarlo en serio, por eso yo digo que detrás de esto hay una tesis doctoral al menos importante. Requiere un buen tiempo saber por qué se le ocurrió a Riemann esta idea. Aparte de los pequeños detalles básicos que indiqué, que aquí posiblemente hay algunas de las ideas originales en Gauss, etcétera, pero eso parece ser muy poca información con respecto a la riqueza que hay detrás de las superficies de Riemann. Entonces, algo interesante aquí que veremos es que Riemann nos va a presentar o le va a presentar al lector, o casi que se está presentando a sí mismo, es que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando acá. ¿Qué pasó con Riemann? Seguramente en un cierto momento vio algo espectacular. Sin embargo, ese algo espectacular no lo tenemos por lo pronto registrado en ningún dibujo o en ningún diagrama de Riemann que se conozca antes de 1855. Y esto es 1851. Entonces, 2 posibilidades. O los borradores de la tesis doctoral desaparecieron y realmente Riemann sí dibujó lo que estaba viendo, o más probablemente lo vio y empezó a describirlo a través de palabras. Un poco lo que nos podría suceder si estamos caminando en algún mundo
y de pronto vemos lo que le pasaba, por ejemplo, piensen por ejemplo en un Humboldt. Estamos en la misma época, un poco después de Humboldt, pero estamos en épocas similares de grandes descubridores. Piensen en un Humboldt andando por aquí, por América Latina, por Colombia, recorriendo el Orinoco durante años, los famosos 5 años de las expediciones de Humboldt en América. ¿Qué hace Humboldt? Empieza a describir lo que ve. No puede tomarle fotografías, a veces hace algunos dibujos, pero esencialmente lo que hace Humboldt es describir lo que ve. Entonces hay unas descripciones a través de palabras de algo que está viendo. Algo similar parece ser lo que está sucediendo aquí con Riemann. Él ve sus superficies y empieza a describirlas de alguna manera. Y este párrafo quinto es la descripción de las superficies de Riemann, de lo que sucede cuando uno camina por una superficie de Riemann. Lo veremos, entonces están los recorridos sobre la superficie de Riemann, lo que podríamos llamar los circuitos. Está haciendo una especie de circuito sobre la superficie de Riemann y está describiendo cómo ese circuito mira a la superficie. Primero que todo, sin nunca definir qué es una superficie de Riemann, muy importante para la matemática, muy importante para la matemática, muy importante para los jóvenes que están viendo estas cosas por primera vez. Se pueden hacer grandísimas matemáticas, más aún se hacen a menudo, sin definiciones estrictas. Eso es muy importante. Algunas de las grandes ideas son ideas vagas, son ideas que no están plenamente capturadas aún, pero que son lo suficientemente ricas para lanzar una inmensa cantidad de investigaciones posteriores. Entonces, esa idea vaga y general es fundamental, es imprescindible para la matemática y solo desde hace un tiempo relativamente corto, la definición se ha vuelto fundamental. Ya en un artículo de matemáticas, actualmente a cualquier joven se le solicita hacer un artículo de matemáticas, lo primero que tiene que empezar a dar es una definición de sus objetos. Si su objeto no está bien definido, de manera perfecta, rápidamente rechazará cualquier revista de matemáticas su trabajo. Eso no sucedía de ninguna manera así, para nada. Un ejemplo es este trabajo y muchos otros trabajos en matemáticas, donde antes de los años 1900, de la escuela de Hilbert, digamos, la escuela de Hilbert es muy importante en precisar muy fuertemente las definiciones y trabajar a partir de definiciones. Necesariamente, antes no necesariamente era así. Había una libertad que se ha perdido en ese sentido. Entonces, aquí Riemann describirá sus superficies a través de caminos y recorridos en la superficie sin nunca ofrecer una definición de su objeto matemático. Leámoslo por partes. Para el siguiente tratamiento, párrafo 5. Para el siguiente tratamiento me permitiré que X y Y varíen solamente sobre una región finita. Entonces va a trabajar en una región finita del plano complejo. La posición del punto O, el origen, no se va a considerar ya más en el plano, sino en una superficie que esté desarrollándose sobre ese plano. Entonces, una superficie que de alguna manera se desarrolle sobre el plano. Spread out over the plane. Escogemos estas palabras. Habría que ser juicioso aquí, si uno hiciera las cosas bien, habría que volver al original alemán y ver cuáles son las palabras originales que utiliza Riemann y hacer un estudio juicioso de la etimología, de dónde vienen esas palabras, etc. Eso no lo he hecho, hay que hacerlo en algún momento cuando alguien quiere estudiar seriamente el origen de la superficie de Riemann. Escogemos estas palabras, puesto que es inofensivo hablar de una superficie que se sitúa sobre otra, dejando abierta la posibilidad de que la posición de cero se extienda más de una vez sobre una porción dada del plano. Entonces aquí tenemos ya la idea de que tenemos diversas capas de la superficie, superpuestas las unas sobre las otras, sobre un punto dado, punto cero.
Entonces es un punto que sobre el cual viven diversas capas, diversas hojas. Eso es lo que ya para todos nosotros es naturalmente un punto de ramificación. Ya veremos que el mismo Riemann introduce la palabra punto de ramificación más adelante. Pero por ahora simplemente es imaginar diversas capas superpuestas las unas sobre las otras sobre una región del plano complejo. Entonces esta de extender más de una vez es la multiplicidad. La primera idea fundamental de Riemann. Hay una multiplicidad. Extend more than once. Esa multiplicidad es realmente uno de los puntos fundamentales del pensamiento riemanniano. Entender las multiplicidades. Esas multiplicidades pueden ser multiplicidades de la variable compleja, como las superficies de Riemann, pero muy a la Riemann serán multiplicidades diferenciales, cuando Riemann introduzca por primera vez la noción de variedad diferencial, no aquí en la tesis, la tesis es variable compleja, pero más adelante Riemann va a introducir en su famosa tesis de habilitación sobre los fundamentos de la geometría la noción de variedad diferencial, las multiplicidades diferenciales. Y también están las multiplicidades algebraicas en el teorema de Riemann-Roch, etc. La palabra multiplicidad es fundamental en Riemann, y ahí sí, pues en algún momento hicimos el ejercicio de buscar los originales en alemán, y la palabra multiplicidad en alemán permanentemente aparece en Riemann y es uno de sus puntos claves. Acá entonces Riemann va a trabajar sobre multiplicidades de la variable compleja. Entonces, en este caso, dice Riemann, suponemos que las porciones de la superficie yacen las unas encima de las otras, no conectadas a lo largo de una línea. Entonces, lo que dice Riemann aquí de alguna manera es que las superficies van a estar superpuestas, van a yacer las unas sobre las otras, a través de puntos. Las conexiones van a ser a través de puntos, que llamaremos los puntos de ramificación, pero no a través de líneas. Entonces va a haber puntos de ramificación, pero no va a haber pliegues de la superficie sobre sí misma. Los pliegues de la superficie o el corte de la superficie no ocurre, dice Riemann. Entonces acá está diciendo, describiendo el tipo de superposiciones que hay dentro de sus superficies de Riemann. Van a ser fragmentos que se extiendan más de una vez sobre la región del plano complejo, y esas conexiones entre esos fragmentos, entre esas partes superpuestas, van a ser a través de puntos. Sigamos. Entonces, ahora el número de piezas de la superficie sobrepuestas en cada parte del plano está completamente determinado. Es decir, en un cierto momento tendremos encima de un punto del plano, tendremos o una hoja, o dos, o tres, etc. Un número finito de hojas en el fondo. Acá, en este caso, Riemann está trabajando con un número finito de hojas. Cuando se le da una cierta dirección, un cierto direccionamiento al borde de la región. Acá entonces implícitamente, y lo vamos a volver a ver aparecer más adelante, también está implícitamente apareciendo la noción de que Riemann está trabajando con superficies orientadas. Hay una cierta orientación, hay un adentro y un afuera, cosa que no sucede, por ejemplo, con la banda de Mobius, y eso queda implícito ahí adentro. Observen cómo todas las cosas van a quedar, que ya después con el tiempo y que he expresado en la parte de síntesis con suficiente claridad gracias a la modernidad y la contemporaneidad, todo esto corresponde a precisas definiciones y a una precisa estructura. Está muy lejos de ser enteramente preciso, definitorio o estructurado. Y más bien lo que le importa a Riemann es el tránsito entre esas piezas. Cómo se transita entre las diversas hojas de la superficie, cómo se transita entre esas distintas hojas superpuestas. Eso es lo que va a describir Riemann. Y a eso le dedica entonces un tiempo importante. El siguiente parágrafo largo, después de haber
dicho que va a trabajar con superficies superpuestas que se extiendan más de una vez, que estén conectadas a través de puntos y no líneas, y que lo importante es transitar entre esas distintas partes, entonces empieza a transitar. Entonces acá está el siguiente parágrafo, que es un parágrafo largo, en el cual vale la pena si de pronto, yo alguna vez he hecho el ejercicio de reescribir este párrafo con dibujos, pero nunca he quedado del todo contento. Entonces de pronto algunos de ustedes en su bitácora para el próximo lunes puede hacer el ejercicio de coger simplemente este parrafito, nada más, coger este parrafito y hacer los dibujos asociados. Sería bonito. Sería interesante ver si alguno de ustedes logra hacer un dibujo realmente convincente de qué es lo que está pasando aquí. Yo he hecho intentos, pero nunca he quedado del todo convencido de mis dibujos. Entonces, ¿qué dice básicamente Riemann? Que si tomamos una línea de la parte del plano cubierto por la superficie, es decir, ustedes tienen en la parte de abajo el plano y luego tienen las distintas capas de la superficie y toman una línea en la parte de abajo del plano y miran el número de superficies que se sobreponen las unas sobre las otras, entonces va a haber cambios solamente al cruzar el borde de la región. Y esos cambios, dice Riemann, van a suceder cuando pasemos del interior al exterior, ya sea sumando uno, ya sea restando uno. Entonces, de nuevo aquí, exterior a interior, más uno, menos uno, todo esto está indicando que estamos dentro de unas superficies bien orientadas. El número está entonces determinado en todos los lugares, dice Riemann. A lo largo de cada lado de la línea, o sea, usted tiene la línea y la línea divide su región en dos partes, izquierda y derecha. Cada porción de la superficie se continúa de una manera definida mientras la línea no se encuentre con el borde de la región en el plano de abajo. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que va a decir Riemann es que si transitamos a lo largo de la línea, las partes izquierdas y derechas del tránsito van a corresponder a pasar de fragmentos de una hoja de la superficie a otra hoja de la superficie y así sucesivamente para cada uno de los casos. Y de esta manera entonces haremos una especie de circuito de la superficie y en un cierto momento ese circuito de la superficie puede regresar a sí misma, puede regresar al punto original. Uno de los temas claves es el punto 5 que señalo ahí, que continuará. Cada parte continúa a las otras. Entonces, dentro de la descripción de su recorrido, Riemann dice que básicamente la superficie de Riemann es un continuo de tránsitos entre las distintas partes superpuestas. Eso luego se retoma a través de las definiciones contemporáneas, pero ese punto es fundamental, no va a estar separada la superficie de Riemann. Va a haber una continuidad natural entre fragmentos de la línea, de lo que queda a la izquierda o a la derecha de la línea. Y así sucesivamente, entonces, dice Riemann, hasta que en un cierto momento se puede volver al punto original. Después de términos arbitrarios en nuestro recorrido, en un cierto momento todos los instantes que pusimos de recorrido en nuestra línea, en un cierto momento regresan al punto original. Cuando después, al final de la página 5, cuando después de un cierto número de términos, digamos m, un número evidentemente menor que n es el número de eventuales hojas, ¿no? El término 1 reaparece, los otros términos deben recurrir en el mismo orden. Es decir, básicamente lo que está diciendo es que si tomamos en el plano de abajo original un circuito, ese circuito nos va a hacer recorrer
algunas de las distintas hojas de las superficies. A veces vamos a recorrer todas las hojas de la superficie, a veces vamos a recorrer un poco menos, dependiendo del número de puntos que hayamos escogido en el plano de abajo. De esta manera, entonces, el moverse alrededor de la superficie genera circuitos, M circuitos en la superficie. Y cuando eso sucede, entonces, cuando de alguna manera hemos hecho un círculo y hemos regresado al punto inicial, tenemos entonces un punto de ramificación. Esta es la descripción que está dando Riemann de su superficie. Observen que la descripción es pura y únicamente a través de recorridos sobre las distintas líneas posibles en el plano original de abajo y cómo eso se refleja en las distintas hojas superpuestas de la superficie. En el caso que hay que, digamos, tener en cuenta es recorrer, por ejemplo, el asunto de la raíz, ¿no? Los dibujitos sencillos que hacíamos sobre las raíces, si tomamos z a la n manda un fragmento angular del plano complejo en todo el plano y sucesivamente n circuitos angulares los envía en n veces el plano complejo. Si nos devolvemos a través de la raíz enésima, entonces 0 es un punto de ramificación del orden adecuado de la superficie. En el caso de raíz de z2 y su inversa raíz al cuadrado, 0 es un punto de ramificación de orden 2 menos 1, de orden 1 de la superficie. Entonces, en ese punto de 0, la superficie se ramifica una vez, o sea, hay una posibilidad de extensión de una hoja a otra hoja, y así sucesivamente. Entonces, esto simplemente para indicarles muy rápidamente, como hemos visto. Entonces, me gustaría, si algunos de ustedes hacen ese ejercicio, pues no es para nada obligatorio, es un ejercicio, una propuesta que les hago para algunas de las bitácoras. Coger este párrafo, estas 15 líneas que hay ahí, 16 líneas que hay ahí, y intentar hacer el dibujo de lo que está sucediendo ahí desde un punto de vista moderno, a ver qué pasa, si se logra hacer un buen dibujo de lo que está sucediendo ahí. El mundo es muy distinto, ¿no? Es increíblemente distinto esto de todo lo que les he presentado hasta el momento en la primera parte del seminario. Cómo las superficies de Riemann son presentadas hoy en día, cómo hay una enorme cantidad de herramientas para capturarlas. Herramientas que sean ya geométricas, ya sea geométricas, analíticas, utilizando grupos, tantas maneras, tantas herramientas distintas para capturar la superficie desde un punto de vista estructural. Aquí no hay una estructura, aquí hay una descripción de caminos dentro de la superficie. Y como les digo e insisto indefinidamente, no hay ninguna definición de superficie de Riemann, así como no hay ninguna definición de grupo en la obra de Galois. Y sin embargo, sus influencias son enormes. Ejemplo fundamental de esa parte clave del pensamiento matemático en la cual hay ideas que gobiernan el registro de las acciones matemáticas, pero antes de que esas ideas se encarnen, pues pasará un buen tiempo. Les resumo aquí lo fundamental de esta descripción de una superficie de Riemann a la Riemann. Superficie de Riemann en la tesis, parágrafo 5. Parágrafo 5 de la tesis doctoral. Está únicamente descrita vía recorridos. Y nada de definiciones, por favor. No definida. Me parece importantísimo acentuar este tipo de cosas porque ya los mitos acerca de la matemática
Son demasiados y hay que saber romper los mitos. Un mito actual es que si usted no tiene una buena definición, no haga matemáticas. ¿Qué mito tan absurdo? Hay que romper ese mito. Primero, lo propone como una multiplicidad extendida. Clave con el pensamiento riemanniano, las multiplicidades. Multiplicidad extendida, en este caso, sobre un fragmento del plano complejo. Pero entonces, como les señalaba, esta idea se va a ir mucho más allá, entonces recuérdenla siempre como multiplicidad compleja en este caso, versus multiplicidad diferencial en el inicio de la geometría diferencial, versus multiplicidad algebraica en el teorema de Riemann-Roch, etc. Segundo, la propone como una colección de superposiciones vía puntos. Ciertos puntos que no es necesario que se distinguen de líneas. Tercero, describe las distintas piezas y los tránsitos. Aquí me gustaría, por ejemplo, también en un cierto momento que se hiciera, que alguien haga, o etcétera, un estudio de los términos en alemán. Estudio de términos originales sería bien interesante. Hacer estudio de términos, a realizar. Y todo lo que hay detrás de ese lenguaje con el cual Riemann está describiendo su visión. Porque es el lenguaje aquí el que está permitiendo describir la visión. Como les digo, en este momento no sabemos, no hay ningún ejemplo claro de que haya habido dibujos antes de la descripción con palabras. Cuarto, punto importante, los cambios en el número de superposiciones. Los distintos niveles de hojas dentro de la superficie. Muy importante y explícito, hay un principio de continuidad que está explícito. Pero también, no sé si quieren, pongo aquí esto para recordar un explícito, pero también está implícito principios de continuidad, uno explícito, pero también hay un principio de orientabilidad. Está semi explícito, me parece más implícito que explícito. Estos son algunos de los temas que hemos visto y justamente después de todo esto aparecen los puntos de ramificación. Entonces, ya sea en las piezas y ya sea en los puntos de ramificación, pues está describiendo enteramente con estos dos modos de mirar la situación, está describiendo enteramente lo que sería una superficie de Riemann. Y lo que realiza aquí Riemann son caminos directamente, son circuitos. Caminos, si quieren. Y caminos, lo voy a poner aquí más o menos explícitamente, caminos del explorador. Recordar a Humboldt caminando en América. Humboldt, el caminante americano. Esos circuitos son los que
proporcionan un entendimiento de la superficie de Riemann, los circuitos, los recorridos. A partir de ahí también, pues ya se los indico, Riemann define la conexidad simple. Aquí sí hay una definición. Introduce por primera vez la idea de superficie simplemente conexa. Y esto entonces es a través de cortes. Entonces, por un lado, hacemos circuitos, por otro lado, hacemos cortes. Entonces, me da la impresión de que los circuitos están bastante conectados a lo que mirábamos aquí, mirar intrínsecamente la superficie, y los cortes están ligados a mirarlo extrínsecamente. O cortamos hacia afuera o miramos por dentro de la superficie. Esta especie de dualidad aquí que hay entre circuitos y cortes parece corresponder a esta dualidad entre lo intrínseco y lo extrínseco en Gauss también. Podría ser alguno de los orígenes conceptuales de esta situación, pero esto es una especulación. Esto aparece en el parágrafo 6 de la tesis. La definición de conexidad simple. Es el primero Riemann es el primero en introducir muchísimas cosas que para nosotros en matemáticas actualmente son piedras fundamentales y angulares del pensamiento matemático, pero muchas de ellas están por primera vez en Riemann. Entonces, Riemann introduce por primera vez la noción de conexidad simple. Lo hace aquí en el parágrafo 6 de la tesis. Entonces, leamos el inicio de ese parágrafo 6. Miraremos dos partes de una superficie como conectadas o pertenecientes a una misma pieza. Si de un punto de una parte a un punto de la otra puede escribirse una línea que viva en el interior de la superficie. Eso es lo que hoy llamaremos conexo por arcos. Pero en este caso, pues van a coincidir en el caso de la variable compleja, van a coincidir con la noción de conexidad en general. Miraremos dos partes como separada cuando este procedimiento no es posible. El estudio de la conectividad de una superficie está basado en su descomposición vía cortes transversos, es decir, líneas que cortan a través del interior de un punto del borde al otro punto del borde. El punto terminal puede yacer en cualquier parte del borde al que se le añada. O sea, se puede, si imaginan que su superficie no tiene borde, le añaden el borde y de esa manera pueden trabajar con cortes transversos. Y acá viene la definición entonces de conexidad simple. Una superficie conexa que puede ser separada por cada corte transverso se llama simplemente conexa. Si no, es múltiplemente conexa. Simplemente conexa entonces quiere decir que se puede separar por un corte en esta definición de Riemann. No es la definición usual que tenemos hoy en día. La definición usual que tenemos hoy en día es vía, ya sea el grupo de homotopía o vía los circuitos, los círculos, los lazos que se den dentro de la superficie, y si todo lazo puede ser deformado simplemente a un punto, entonces se dice que es simplemente conexa. Pero en este caso coinciden, en el caso del espacio topológico ambiente en números complejos, las dos definiciones coincidirán con el tiempo. Pero esto es la definición natural. Entonces, una superficie conexa va a ser simplemente conexa si se puede separar con un corte. Entonces, de nuevo, acá no aparecen, uno sigue mirando la tesis, no aparecen en ningún lado ni ejemplos ni diagramas, son
resultados puramente generales acerca de ciertos invariantes que pueden aparecer dentro de esas superficies. Y no aparece ninguna, digamos, materialización de esta idea. La materialización sí aparece ya explícitamente más adelante, en 1857, en su teoría de las funciones abelianas, gran artículo, muy importante artículo, donde Riemann conecta toda la herencia de Abel y en parte la de Galois, solo que en ese momento pues la obra de Galois era muy poco conocida y que yo sepa Riemann no conoció la obra de Galois directamente, pero sí la obra de Abel estrechamente ligada con Galois. En 1857 escribe este texto fantástico sobre la teoría de las funciones abelianas y los primeros parágrafos de este artículo, volveré sobre él tal vez, no estoy seguro, volveré sobre él tal vez la próxima vez o dentro de 2 semanas, porque esto ya no, va un poco más allá de lo que queremos hacer, pero en todo caso los primeros parágrafos de este texto famoso, la teoría de las funciones abelianas, lo que hace Riemann es retomar su tesis doctoral. Entonces, aunque no está la tesis explícitamente publicada, sí hay un resumen de la tesis publicada en el inicio de este artículo. Entonces uno puede mirar 1857 como una especie de síntesis de algunos de los resultados importantes de la tesis doctoral de Riemann, que se anticiparía a la traducción al italiano de Betti y a la publicación entera de la tesis 10 años después, en 1867, ya Riemann ha muerto en ese momento. Entonces, son interesantes esos primeros parágrafos. No sé si tendré el tiempo de volver a ellos, pero por pronto se les anuncio que ahí está esa síntesis de la tesis doctoral. Y en un cierto momento, pues aparecen estos primeros dibujos. Son los primeros dibujos de superficies de distintos tipos de conexidad. Entonces, los nombres aquí son interesantes. El flage es el que va a utilizar Riemann sistemáticamente para sus superficies. Flage, este término alemán, entonces, que proviene de una raíz indoeuropea alemana, o sea, es una tradición realmente alemana alrededor de flage, y que pues tiene que ver con lo que hoy llamamos superficies. Son como hojas también, ¿no? Flage, hojas. Y conexidad es el Zusammenhänge, el Ein, el Zwei y el Drei. Acá, Ein, Zwei y Drei. En la parte de arriba hay Einfach, segunda Zwei, tercero Drei. Esos son entonces 1, 2 y 3 en alemán. Entonces, una superficie una vez conexa, es la de arriba, la simplemente conexa, que ustedes la pueden ver entonces, ya sea de las dos maneras usuales, ya sea haciendo dentro de la superficie el circuito usual, hacen un lazo y el lazo lo deforman a un punto, ya sea, como dice Riemann, cogiendo un corte transverso y divide entonces la superficie en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Entonces, eso sería la superficie simplemente conexa. La superficie 2 conexa ya necesitaría entonces otra estructura distinta. Esta ya tiene un hueco, como la ven ahí, es más o menos la idea del toro en este dibujo aplanado, en el cual con un corte transverso todavía la superficie no se ha separado, el corte Q, la superficie no se separa en dos, y necesitan 2 cortes para separarla. Y así sucesivamente. Para el caso 3, ya sea el caso 3 en el plano o ya sea el caso 3 en el espacio, hace Riemann sus distintos dibujos y es la primera vez que aparecen estos tipos de dibujos en la matemática desde el punto de vista de la topología. El nombre mismo de topología lo había introducido una decena de años antes Listing, en 1848. Listing introdujo por primera vez el término topología en alemán.
Pero las ideas iniciales, una vez más, se retrotraen a Leibniz. El análisis situs de Leibniz está detrás de esto. Y un precedente intermedio también importante es Euler. Entonces, aquí dentro de esa línea que lleva a la conexidad simple, uno podría ponerlo por aquí, detrás de esto, precedentes ilustres que todavía no tienen esos nombres, pero que tienen algunas de las ideas fundamentales, son los mismos que están acá arriba. Son Leibniz y Euler. Leibniz en el análisis situs y Euler en su famoso estudio sobre los puentes de Königsberg, que son las primeras apariciones de topología. Euler, los trabajos sobre los puentes de Königsberg. Y el término de topología de Listing en 1848. Entonces es realmente hace poco que se ha inventado este término y esta rama desde un punto de vista, digamos, de lo que podríamos llamar la matemática emergente estándar, aparte de los grandes precedentes iniciales. La aparición de la topología en 1848. Este es el primer uso matemático profundo de las ideas topológicas, la tesis de Riemann. La aparición de la simple conexidad para luego, utilizando la simple conexidad, llegar a enunciar entonces su teorema de representación conforme. Teorema de representación conforme para dos superficies simplemente conexas vía el disco y el principio de Dirichlet. Sobre eso nos ocuparemos la próxima vez. Déjenme seguir avanzando en el resumen de la situación. Tenemos entonces detrás de esto lo que voy a llamar el proceso global riemanniano por excelencia. Y esto es ya enteramente Riemann, inimaginable antes de él. Es realmente el paso de un entendimiento de la estructura de los objetos a su existencia. El paso de la estructura a la existencia. Un objeto es comprendido a través de su estructura, de su fuerza representacional. Y en un cierto momento los teoremas de representación dan lugar a la existencia de esos objetos. Esto es bastante claro en Riemann, pero yo creo que el primero que lo expresó muy fuertemente es Lotman, el gran filósofo de las matemáticas francés, sobre el cual tienen ustedes pues el libro esencial de Lotman, traducido por mí hace una quincena de años. En ese libro encuentran los textos de Lotman sobre Riemann, que son sensacionales. Los recomiendo especialmente a los jóvenes que no hayan leído a Lotman. Cómo pasar de la estructura a la existencia. La estructura entonces es digamos, la fuerza intrínseca, podríamos llamar aquí, la fuerza intrínseca o la fuerza universal que tienen los objetos, y a partir de esa fuerza intrínseca universal surgen sus distintas encarnaciones materiales, sus distintos tipos. Es un paso entonces de lo que en un cierto momento podríamos llamar hoy, con los términos de unos objetos iniciales, los categóricos o los que estén estudiando teoría de categorías conmigo entenderán esto de una manera muy natural, de objetos iniciales o arquetipos geométricos a objetos segundos. Objetos segundos. Y también estamos siendo muy persianos. Entonces estoy en una suerte de Peirce escondido.
que corresponden a ciertos constructos analíticos. Constructos analíticos. Esto muestra una fuerza también sorprendente y nueva. Es decir, que para capturar analíticamente un objeto, una manera de hacerlo, no es la única, por supuesto, hay vaivenes interesantes. Una manera de hacerlo es entender la estructura o el arquetipo geométrico que está gobernando esa situación. En un cierto sentido, lo que estamos diciendo aquí es que Riemann está produciendo una inversión profunda, pasando de lo que sea el arquetipo o lo inicial, lo que es de alguna manera 1, y a partir de ese 1 generar la multiplicidad. Es una inversión cualitativa fuertísima porque normalmente se procede al revés. Inversión cualitativa muy grande. Usualmente se pasa de los tipos a los arquetipos. Usualmente se pasa del cálculo diferencial al integral. Y de hecho así es como se enseña el cálculo diferencial e integral, ¿no? El cálculo diferencial e integral, por razones históricas importantes, pero también por razones metodológicas, filosóficas, por prejuicios específicos. Pasamos de lo diferencial a lo integral, y es raro que se enseñe el cálculo diferencial e integral al revés, que se enseñe primero las integrales y luego las diferencias. Primero es cálculo diferencial, límites, y a partir de ahí se toma el cálculo integral, pero no tendría por qué ser así para nada. Podría ser perfectamente al revés. Hay una inversión cualitativa interesante que surge ahí en Riemann, y que también es interesante porque va en contra de nuestros prejuicios usuales acerca de lo que conocemos de Riemann. En nuestros prejuicios usuales acerca de Riemann, lo único que sabemos en la carrera de matemáticas básicamente sobre el más grande geómetra de toda la historia es conocer su integral de Riemann. Nos enseñan la integral de Riemann, enseñamos la integral de Riemann de diversas maneras, etcétera. El mundo de la variable compleja riemanniano queda cuidadosamente oculto, ni siquiera 150 años después se enseña. En cambio, entendemos y se nos presenta la integral de Riemann como algo natural a partir de procesos diferenciales. Eso creo que es una perversión absoluta de entender a Riemann. Mientras que aquí hay, en cambio, una teoría profunda, que es una teoría de las representaciones, donde Riemann sí está en lo más, donde la influencia de Riemann es enorme. Hay una teoría general de las representaciones en las cuales Riemann ve y observa un arquetipo, ejemplo, gran ejemplo de arquetipo. Este es el arquetipo descrito caminando dentro del arquetipo, sin ningún tipo de ejemplos, ni de caminos específicos, ni de nada. Y solo después, tiene que pasar un buen tiempo antes de que esto se materialice en los fragmentos del plano complejo que serán capturados por el teorema de la representación conforme. En ese momento sí pasaremos de esta descripción universal general a las diferencias eventuales que podría haber en el plano complejo, y se observa en el teorema de representación conforme, le dice que esas diferencias aparentes no son más que casos particulares de una situación universal general. Entonces, ese proceso global riemanniano es uno de los grandes cambios, yo creo, del pensamiento matemático y del desarrollo de las matemáticas modernas en toda su fuerza hasta los días de hoy. El hecho de manejar lo cualitativo desde un punto de vista estructural, lo podríamos señalar aquí. Aquí hay una especie de cualidad importante que se proyecta sobre la cantidad. Eso también es muy Riemann, eso es otro de los temas fundamentales riemannianos, la lucha entre la cualidad y la cantidad. Pero los teoremas fuertes son teoremas de estructura. Los teoremas de representación que veremos
en la continuación de la tesis. Y el teorema de Riemann-Roch, por ejemplo, un teorema de estructura profunda. Y ese teorema de estructura profunda lleva a teoremas de existencia. Ya vimos que una de las claves en un cierto momento cuando hacíamos la lectura moderna, contemporánea de las superficies de Riemann, son los teoremas de existencia que cubren teoremas de existencia de meromorfas que cubren los casos no explícitamente estudiados por Riemann en su tesis doctoral. Pero esos teoremas de existencia, ¿de dónde vienen? Devienen esencialmente de Riemann-Roch, que es un teorema de estructura profundo. Entonces, Riemann-Roch genera la existencia de meromorfas no constantes que generan el isomorfismo con la esfera, y así sucesivamente. Esos son modos de pensar muy, muy distintos, completamente distintos de lo que venía antes de Riemann. Riemann es notable por todo lo que hace realmente, por su capacidad imaginativa, por su fuerza conceptual, por la extraordinaria habilidad técnica, muy, muy potente matemático. Fácilmente demostrable como el mayor geómetra de todos los tiempos. Aquí hemos visto por ahora solo un fragmentico de esta tesis doctoral, que es el parágrafo 5. Ese parágrafo 5 ya me parece extraordinariamente indicativo de cómo las situaciones en la época de Riemann eran muy distintas a como las presentamos actualmente. Entonces, la historia de las matemáticas gana con esto un montón. La historia de las matemáticas no es tan sencilla, tan lineal, tan fácil como usualmente la presentamos. En el fondo, a partir de las ideas originales de Riemann, empiezan a surgir un montón de caminos, justamente, de recorridos distintos a lo largo de la herencia riemanniana, que veremos en parte dentro de la orosis, pero también algunas de esas maneras desaparecen. Estas descripciones de Riemann desaparecieron después. No se vuelven a presentar las superficies de Riemann tal como él las veía. Queda un objeto matemático, que es esa superficie de Riemann, quedan sus distintos ejemplos y tipos, pero se pierde la capacidad que tenía Riemann para describir lo que estaba viendo por primera vez. Bueno, creo que voy a ir parando como por aquí. Sí, podemos parar por acá. Si tienen preguntas o comentarios, bienvenidos. Sí, oigo. ¿Dudas, comentarios, preguntas? A ver, miro el chat un momentito. No veo, no, en el chat no hay nada. Si quieren intervenir, por favor. Profe. Sí. Buenas tardes. Hola, Natalia. A mí me gustaría de pronto si podría ahondar más en esa parte inicial, en el primer recuadro, en el que habla de los números complejos y en la parte en la que mencionó
cómo podríamos de pronto en las instituciones pues de educación básica abordarlos de una mejor forma a la usual, por ejemplo, contraria a la usual, o cómo podríamos hacerlo mejor y, y sobre todo cómo hacerlo según lo comentábamos unas sesiones atrás, cuando, por ejemplo, en algunos planes de estudio se han quitado los números complejos. Sí, pues uno de los puntos que a mí me parecen muy interesantes de los números complejos es su enorme fuerza visual, ¿no? Ahí les recomiendo mucho el libro que está en la bibliografía de Tristan Needham, Visual Complex Analysis. En ese libro hay una enorme cantidad de diagramas y dibujos fascinantes en los cuales los estudiantes rápidamente pueden quedar enganchados. Entonces hay una parte visual bien interesante en la variable compleja que va mucho más allá de la variable real y que corresponde, si no estoy equivocado, a que en la variable compleja hay una armonía muy profunda que por esencia en la variable real no está. Por esencia en la variable real no hay armonía, cosa que la hace también extraordinariamente fascinante porque entonces todo es extremadamente caótico y todos los contraejemplos que ustedes quieran se pueden dar, mientras que en la variable compleja hay una solidaridad y una armonía increíble. Entonces uno puede enfatizar lo que es la armonía visual de los números complejos, y esa armonía visual de los números complejos está capturada como por correlaciones estructurales sorprendentes, como esa primera ecuación de Euler de 1748. O sea, E a la I más 1 igual a 0. Uno puede quedarse sobre esa ecuación en los primeros cursos de variable compleja en el liceo, yo creo que durante una buena cantidad de semanas. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que introducir primero el número imaginario. Entonces, el número imaginario se puede introducir de varias maneras. Es importante introducirlo geométricamente, pero también se puede introducir trivialmente, algebraicamente a través de la ecuación y al cuadrado igual a menos 1, pero se puede expresar en la lectura geométrica que hay en el número i, que me parece importante. Y a partir de ahí, muy rápidamente, en una semana, 2 semanas, con calma, a los estudiantes de bachillerato se les pueden expresar las coordenadas polares y cartesianas de los números complejos con calma, haciendo calculitos sencillos, ejemplos sencillos, hasta finalmente llegar a esta ecuación extraordinaria. Y en esa ecuación extraordinaria, en las cosas amarillas que están ahí, pues usted puede empezar a desarrollar realmente, literalmente, durante semanas, conceptos matemáticos. ¿Qué quiere decir lo uno en matemáticas? ¿Qué quiere decir la nada en matemáticas? ¿Cuáles han sido sus diversas expresiones? ¿Cómo aparecieron los números imaginarios? ¿Qué quiere decir trascender lo algebraico? ¿Qué quiere decir estar en el mundo material del círculo, etcétera? Entonces, yo podría pensar que si uno enfatiza la armonía visual de los números complejos y propone la fuerza que tienen las representaciones polares de los números complejos. Estoy utilizando términos que uno no debe en ese momento manejar, simplemente hace los dibujos y explica qué es lo que está sucediendo. Entonces, con eso ya se puede llegar muy, muy lejos a estas dos ecuaciones que son fascinantes. Eso yo creo que cualquier estudiante cuando lo vea por primera vez va a decir, ¿qué es esto? Esto es algo que está más allá de lo que jamás alguien hubiera podido pensar. ¿Qué es esta matemática? Y esa matemática pues ya lleva, ¿cuánto? 300, casi 300 años, la matemática euleriana. Hacerla desaparecer del colegio de manera oficial ya depende de unos cuantos burros que manejen la administración oficial de la enseñanza, que es francamente una grosería en contra de la inteligencia. Pero más allá de esa grosería en contra de la inteligencia, yo creo que cada profesor tiene una cierta pequeña, no demasiada, pero una cierta pequeña libertad de cátedra en el bachillerato para enseñar cosas un poquito distintas. Y esto realmente en un chico de 15 años lo puede motivar para siempre.
Yo creo que esto es muy importante para un chico, para un adolescente. Sí, otros comentarios o dudas. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola Alex. Bien, gracias. Solo es un comentario pequeño de esa relación que usted escribe ahí con Humboldt. Hay una novela alemana que se llama La medición del mundo. De hecho, hicieron una película hace poco. Y es un paralelo de las vidas de Gauss y no, en realidad no es un paralelo, pero sí es como una apuesta de la vida de Gauss y de la vida de Humboldt, ¿sí? O sea, se basa, digamos, en un hipotético encuentro que tuvieron los dos en Berlín ya siendo muy viejos y se van entrecruzando, digamos, la novela entrecruza en cada capítulo la vida de Gauss y la vida de Humboldt, digamos, como dos extremos en términos de personalidad y de aproximación a comprender el mismo problema que es, de cierta manera, medir el mundo. Entonces me llamó mucho la atención que usted estará hoy digamos, hiciera la comparación con Riemann y el concepto de superficie de Riemann y la idea esta de Humboldt como, ¿no? O sea, como alguien que recorre como un viajero. Entonces me llamó bastante la atención ese hecho, pues dada también digamos, la cercanía de Riemann con Gauss en muchas cosas. Y Sí. la otra cosa sí es un poco más, que tiene que ver un poco con una cosa que discutíamos el semestre pasado y era, o sea, posiblemente en Riemann no está, porque usted precisamente mencionó que es probable que él no conociera, o es muy probable que no conociera la obra de Galois, pero sí la de Abel. Y es esa idea que está también un poco detrás, acá estaba detrás de que en Abel y en Galois, posiblemente más explícitamente en Galois, la idea de género de una superficie de Riemann ya estaba detrás. Es que es como también una parte que uno podría mirar si Abel de alguna manera se convierte también como en un puente entre las ideas riemannianas y las ideas galosianas, y como eso después, digamos, en el siglo XX, pues jalona muchos desarrollos, especialmente en la obra de Grothendieck y como lo que está alrededor de lo que ahora se conoce como geometría abeliana o cosas de ese estilo. Sí, sí, buenísimos los dos comentarios, Alex. Efectivamente, no se me había ocurrido, pero yo vi también esa película de Gauss y Humboldt hace no demasiado tiempo. Es una película muy bonita, no conozco la novela, pero sí vimos la película. Y es bien atractiva, se encuentra fácilmente por internet, entonces es muy recomendada para los jóvenes también, para que persigan Gauss y Humboldt en esa medida del mundo. Está bastante bien hecha la película y sí es muy interesante el contraste entre las dos personalidades, más bien oscura y encerrada en Gauss y increíblemente abierta y dinámica en Humboldt. El contraste es muy interesante. Riemann estaría mucho más cercano de Gauss en el sentido de la personalidad, también ciertamente oscuro y encerrado versus esa increíble capacidad que tenía Humboldt de abrirse a todo lo desconocido. Y lo otro también es muy, muy importante, lo que usted menciona, y de hecho es curioso porque justamente detrás de lo que usted menciona están dos de las tesis doctorales que me parecerían más importantes en la historia de la matemática actualmente. Una es el entendimiento de cómo Galois tal vez en sus manuscritos de la prisión se está intuyendo la noción de género y está empezando a hacer cálculos implícitos con superficies de Riemann antes de que ellas mismas aparecieran, aunque sea de esta manera tan increíblemente distinta a la que conocemos actualmente. Y por otro lado también esa tesis doctoral que mencioné hoy de la emergencia de las superficies de Riemann. Entonces hay aún tesis doctorales en historia de la matemática
que cambiarían de manera bastante importante nuestro entendimiento de la matemática actual. Y si nosotros volvemos a la idea fundamental de que tanto en Riemann como en Galois, su herencia hasta el día de hoy es imprescindible, es increíble que aún haya momentos cruciales del entendimiento de Galois y de Riemann que no se hayan hecho hoy. Entonces hay mucho por hacer para los jóvenes si en algún momento de la vida quieren hacer historia de las matemáticas en serio, una tesis doctoral de esta estirpe. Gracias, Alex. Y una cosa más, y es que se me pasó, es que no recuerdo bien, pero es curioso que en este Riemanniana Selecta de Pepe Ferreiros, él no haya traducido la tesis al español, ¿no? O sea, él tradujo unos textos, no, es que no recuerdo bien cuáles. Sí, acá está. Pero ok, y es bien La curioso que no Riemanniana haya... Selecta de Ferreiros es típico también del entendimiento de Riemann, aunque Ferreiros es un grandísimo historiador y muy buen matemático, es típico. No tradujo la tesis doctoral de Riemann para nada. Es típica esa situación de dejar de lado algunas de las cosas más profundas. Es curioso. Había una chica que me había solicitado, no sé si esté aquí, Angélica Zulay, que es estudiante de medicina, representante estudiantil de la Facultad de Medicina, que quería presentar en unos breves minutos su candidatura al Observatorio Nacional de Asuntos de Género. ¿Está? ¿Está Angélica? Sí, profe, acá estamos. Yo vengo con Angélica. Dale, Angélica, 5 minutos para ti. Ay, Dios, hola, profe, buenas tardes. Ay, es que creo que estoy teniendo problemas para la cámara. Ay, no, ¿están viendo mi cámara? ¿Ven mi presentación en mi cámara? Ya dejé yo de presentar, entonces puedes presentar. Dale, profe, dame un segundito, qué pena contigo. Que no se me está presentando problemas. Ok, ya. Listo, ya, qué pena, profe. Bueno, buenas tardes, chicas y chicos. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Angélica Guerrero. Como el profe lo decía, yo soy estudiante de medicina de la C de Bogotá. Ay, pues. Soy representante estudiantil del CORCAD de mi facultad y junto con mi amiga Camila Prado, que aquí se las muestro, que es estudiante de Ciencia Política de la C de Medellín, somos candidatas a la representación estudiantil ante el Observatorio Nacional de Asuntos de Género. El día de hoy quisimos pedir unos minuticos para contarles la gran importancia de estas elecciones y bueno, yo quisiera empezar recordando que la Universidad Nacional es pionera en materia de género y de diversidad y que aparte de todas las razones que ya tenemos para estar súper orgullosas y orgullosos de nuestra universidad, vemos cómo esta fue la casa que vio pasar por sus aulas a grandes mujeres como Totola Momposina, Virginia Gutiérrez, Cristina Gallego, que no sé si la conocen, fue la productora de la película El abrazo de la serpiente, Inés Ochoa, que fue la primera mujer mágica del país, y muchas mujeres grandiosas más. También vemos cómo gracias a la organización y movilización estudiantil conquistamos una política institucional para la equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres, hombres y personas LGBTI. También un protocolo para la atención y prevención de violencias basadas en género y violencias sexuales y una escuela de estudios de género que es vanguardia a nivel nacional. Sin embargo, pese a todas estas grandes conquistas, desafortunadamente no todo es color de rosa. Y es que vemos cómo esta política, que es tan importante y que existe desde el 2012, solamente se ha podido implementar en promedio en un 30%, lo cual es totalmente insuficiente. Y es que esto es así porque no se cuenta con la financiación adecuada para ello. Las universidades han estado profundamente sumergidas siempre en una crisis presupuestal, producto de una falta de voluntad política del gobierno nacional de atender a la educación superior. Y es que la importancia de que existan políticas como esta, de calidad, debidamente financiadas, radica en que hoy en el país existe un modelo político y económico que privilegia intereses privados a costa de los derechos de las personas y que nos afecta en mayor medida a las mujeres y a las personas LGBTI. Tanto así que, por ejemplo, les cuento, a las mujeres se nos paga alrededor de un 23% menos que a los hombres por hacer exactamente los mismos trabajos. Tenemos que dedicar alrededor de 7 horas diarias a labores del cuidado y del hogar no remuneradas.
Vivimos una alta violencia día a día que hizo que organizaciones feministas llamaran a declarar emergencia nacional por violencia machista debido al escalamiento de los feminicidios en la cuarentena. Cada 19 horas se suicida o es asesinada una persona en Colombia a causa de la homofobia y de la transfobia. Y en materia de empleo tampoco nos salvamos. Las mujeres tenemos una tasa de desempleo alrededor de 8,5 puntos porcentuales mayor que la tasa de desempleo masculina. Y bueno, yo les cuento todo esto porque yo creo como que la universidad es una pequeña Colombia y pues todo lo que pasa en el país y en la sociedad se refleja en la universidad y en la vida de nuestras compañeras y compañeros. Y pues en medio de todas estas problemáticas, junto con mi amiga Camila, mi amiga Gabriela que me acompaña hoy y un equipo súper grande de estudiantes de todas las sedes, mujeres, hombres, personas LGBTI, con apoyo de grupos estudiantiles académicos, de divulgación científica, culturales y artísticos, construimos este gran programa. Les dejo el QR, lo pueden escanear desde su celular y los va a direccionar al programa completo y yo les voy a mencionar algunas de nuestras propuestas principales. La primera es ser una representación estudiantil profundamente vinculada con las y los estudiantes y acompañada de la organización y de la movilización masiva, pacífica y creativa, porque ya hemos visto cómo esto nos permite conseguir grandes victorias. La segunda es continuar con la exigencia al gobierno nacional de la debida financiación de nuestra universidad y en especial de la política de género. Pero para esto necesitamos hacer también una investigación de la mano de expertas y economistas que nos permitan saber en términos reales cuánto valdría ese 100% de implementación y así sumar estos costos a los gastos de la universidad. Lo tercero es presentar una serie de proyectos de acuerdo al Consejo Superior mediante los cuales queremos disminuir brechas y limitaciones que tienen muchas compañeras. Por ejemplo, mediante la creación de salas de lactancia en todas las sedes y el fortalecimiento de lo que hoy tenemos en la sede de Bogotá como el IPAR y en la sede de Medellín como la Escuela UN, que son colegios que ya existen para las hijas y los hijos de las personas de la comunidad universitaria, pero que también nos golpea la desfinanciación. No hay recursos, no hay infraestructura y esto hace que los cupos sean extremadamente limitados. Por ejemplo, en Bogotá lo que pasa es que la manera de elegir a la niña o el niño que se queda con el cupo, literal, es al azar. O sea, como que ponen unas balotas en una bolsa y sacan, quien saque la balota ganadora es quien se queda con el cupo. Entonces, esto es inaceptable, necesitamos más recursos para que haya más infraestructura y haya una ampliación de cupos. Y en otras sedes como Manizales y Palmira, que no cuentan con algo similar, pues necesitamos promover la creación de estas instituciones de calidad y debidamente financiadas. También queremos hacer campañas de salud sexual y reproductiva enfocadas no solamente hacia las mujeres, sino hacia todas las diversidades sexuales y que la universidad asuma un programa de apoyo a las estudiantes en materia de productos higiénicos como toallas higiénicas, tampones, copas menstruales, que no son un lujo, no es algo que compramos porque sí, porque nos pareció chévere y bonito, sino porque es una necesidad fisiológica que tenemos cada mes, pero que precisamente por tantas limitaciones económicas que vivimos día a día puede llegar a ser muy difícil para nosotros acceder a ellas. Y por último, esta es una propuesta que cree que los problemas de género no son solo los problemas de las mujeres o de las personas LGBTI, sino que también son problemas de los hombres. Vemos como por mandatos de masculinidad y por estereotipos de género machistas, a los hombres siempre se les ha obligado a reprimir sus emociones, sus sentimientos, a no expresar sus problemas o pedir ayuda, porque cuando lo hacen, entonces son tildados de severa flor, la niñita, la princesita, ya se delicó, y además que se les enseña desde chiquitos que los hombres no lloran, que esto es asunto de niñas y de débiles, y entonces esto se traduce en que los hombres son los que tienen las tasas más altas de drogadicción, alcoholismo, deserción y suicidio en la universidad. Necesitamos también entrar a atender estas problemáticas de este sector. Los asuntos de género no son solamente de las mujeres o del movimiento feminista, sino que son de toda la sociedad, de todas y todos. Eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy. Nosotros somos la plancha número 1 al Observatorio Nacional de Asuntos de Género, que es el cuerpo colegiado que se encarga de dar, digamos que, vigilancia, que se dé la debida implementación de la política de género y hacer un seguimiento de todos estos temas en todas las sedes de la universidad. Somos la plancha número 1, las elecciones serán mañana de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde para que participen activamente. Nosotros creemos que la Universidad Nacional ya es diversa, queremos trabajar porque sea incluyente y un espacio seguro, garante y promotor de derechos para expresar esa diversidad. No sé si tengan comentarios o preguntas. Bueno, gracias Angélica. Creo que tiempo para preguntas no hay. Más bien te agradecemos la síntesis y la rapidez y te agradezco entonces que termines tu presentación para yo poder continuar. Dale, muchísimas gracias, profe. Mi compañera Gabriela les dejo ahí un link donde pueden encontrar todos nuestros programas completos y recuerden que también está el link de votación para participa.unal.edu.co. Bueno, suerte, hasta pronto. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chicas, chicos. Termina entonces, por favor, de presentar. Muy bien, entonces no sé si les había quedado alguna otra pregunta adicional sobre el diagrama de hoy o sobre lo que teníamos
pendiente. Ok, ahí en el chat encontraron, hay una buena cantidad de información sobre lo que les decía su compañera. Lo voy a dejar un ratito mientras los miran, etcétera. Por lo pronto, acerca de nuestra matemática y lo riemanniano, ¿alguna otra duda? Bueno, si no es más, entonces dejamos de presentar, cerramos y les dejo el chat un ratito para que comenten si quieren sus cosas de asuntos de género. Hasta la próxima.